enseñanza para esta mañana, el discurso de la redención, el discurso de la redención. Miren, recordemos, título de nuestra serie, una iglesia diferente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hace que una iglesia en este tiempo se le pueda llamar una iglesia diferente? Tal vez alguien dirá, no, es diferente esta iglesia porque está incorporando mucha tecnología, ya son luces, ya es el humo, ya es el sonido, el chispum, pues en la misma iglesia y todo el cuento, pues, ¿no es cierto? La tecnología y todo esto. Muchas, tal vez habrá otros, es una iglesia diferente porque la silletería ya es reclinable. O es una iglesia diferente por muchísimas cosas, pues, ¿no? Pero en realidad lo que hace a una iglesia, el día de hoy, lo que hace una iglesia diferente no es precisamente esa modernidad. Lo que hace que una iglesia sea diferente es precisamente volver a lo antiguo. Es volver a la verdad. Es volver a las fuentes de las Escrituras, ¿no es cierto? Porque tristemente, con el transcurrir de los años, de los siglos, la iglesia ha ido sufriendo su metamorfosis, y una metamorfosis no tan positiva, no tan bíblica, ¿no es cierto? Entonces, ahora lo que marca la diferencia debería de ser es precisamente eso, volver a los inicios, volver a los comienzos, que la predicación sea predicación, que la iglesia sea un lugar de santidad, sea un lugar de reverencia, no sea un club social, que la iglesia sea el lugar donde se adora, se exalta a Jesucristo, su santo y poderoso nombre, no solamente un lugar de espectáculo, donde tal vez un comediante se para a hacer reír a la gente, a entretener a la gente, no. Una iglesia diferente es donde se predica la verdad, con reverencia, con santidad, con entrega, con compromiso y con deseos de que realmente marquemos una diferencia en el mundo externo. Mire, en este tiempo a todo se le pone nombre, ¿no es cierto? Incluyendo las últimas generaciones tienen su nombre. Escuchaba por ahí que está la generación alfa o la famosa generación Z, pues los muchachitos de hoy en día, la generación de cristal, están también los millennials, todas las generaciones que tienen nombre, pues, y también estamos la generación X. Estuve averiguando y a mí me correspondió la generación X, que creo que es la más afortunada de todas. ¿Saben por qué? Porque nos tocó vivir una transición bastante significativa, ¿no es cierto? Pasamos de muchas cosas que ya hoy no se ven. El cassette, el Betamax, el VH, los CDs, hoy todo es plataformas, hoy todo es diferente. Y todas esas cositas con las que algunos de nosotros nos criamos, ya pasaron de moda, ya pasaron de moda. Y tristemente, así como pasan de moda algunos elementos, van pasando de moda algunas otras cosas bíblicas. Ejemplo, evangelismo y evangelio verdadero. Cada día pasa más de moda también. Usted no se da cuenta que ahora todo es por las redes. Ya poco se comparte el evangelio voz a voz. Y ustedes saben cómo fue que Pablo y los discípulos cambiaron el mundo. Jesús iniciando con el voz a voz, el face to face, el cara a cara ahí, hablando, compartiendo el evangelio con las personas. Hoy en día le mando una imagencita a alguien y doy por sentado de que ya lo evangelicé, ¿no es cierto? O si entendió, lo entendió y listo. Hay muchas cosas que tristemente y lamentablemente no deberían de pasar de moda, pero sí está sucediendo. Y es precisamente de lo que Pablo nos quiere hablar en esta mañana. Los quiero poner un poquito en contexto. Vamos a ir leyendo nuestro pasaje bíblico porque es bastante extenso. Vamos a ir de capítulo 13, versículo 13 al versículo 41. Entonces, como es bastante extenso, lo vamos a ir leyendo sobre la marcha, por favor. ¿Listo? Pero permítanme contextualizar un poco. Recordemos que desde el capítulo 1, versículo 8, Jesús comisionó a sus discípulos, ya el Cristo resucitado, comisionó a sus discípulos para que fueran sus testigos llevando el evangelio por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria, y dice, y hasta los confines de la tierra. Pero apenas hasta ahora en el capítulo 13 se está dando cumplimiento a esa última parte de aquella misión asignada por Jesús, de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra.
Así es que después entonces de que la congregación ahí en Jerusalén, en toda esa región también, en Antioquía, estuvieron ayunando y orando, buscando la dirección del Señor, el Espíritu Santo directamente, el pasaje que vimos, el sermón anterior, escogió a Pablo y a Bernabé para esta misión, este primer gran viaje misionero. Inicialmente el Espíritu les encargó que predicaran de Jesús en las sinagogas, comenzando por las poblaciones más cercanas, aledañas. Pero también una región llamada Pafos, donde los discípulos se encuentran con dos personajes, no sé si ustedes lo traigan ahí a la memoria, dos personajes muy interesantes. Pablo y Bernabé se encontraron con un fulano llamado Bar Jesús, un falso profeta y hechicero, que era el consejero, parece ser, espiritual del gobernador de la región, el procónsul. Pablo, indignado con el falso profeta Bar Jesús, lo confronta de manera fuerte y bajo el poder del Espíritu Santo lo sentencia a estar ciego por un tiempo. Mientras que el procónsul, el gobernador, asombrado por lo que acaba de ver, de lo que hacen los discípulos de Jesús, y también asombrado por lo que acaba de escuchar, la doctrina del Salvador, cree en el Evangelio de Jesús. Y esto fue entonces una obra bastante, digámoslo, impresionante de cómo se establece el Evangelio con poder en la vida de aquellos a quienes se les predica el Evangelio. Pero Pablo entonces y sus amigos continúan con su viaje misionero, como lo indican los versículos ahí siguientes, del 13 al 16, donde se relata que en la sinagoga de Antioquía se le cedió la palabra a Pablo. Miren lo que dice Hechos 13, 16. Pablo se levantó, le cedieron la palabra, y haciendo señal con la mano, dijo: hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Así es que en los versículos siguientes, Lucas nos invita, el autor del libro de los Hechos, nos invita a ser testigos del poderoso discurso sobre la obra redentora que compartió Pablo en esa oportunidad ahí en la sinagoga de Antioquía. Ya empieza Pablo a darse a conocer llevando el verdadero evangelio de Jesús. Un discurso que trataremos de dividirlo en tres secciones. Primero, la promesa del Redentor. En segundo lugar, el cumplimiento de la promesa del Redentor. Y por último, un llamado a aceptar la promesa del Redentor. Veamos pues entonces nuestro primer encabezado. Primero, la promesa del Redentor. Como lo acabamos de mencionar en los versículos previos, en esa ciudad de Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo no desaprovechó la oportunidad para exponer el evangelio de la gracia de Jesús. Y teniendo entonces en cuenta el público que lo está escuchando, empezó su relato redentor desde el comienzo, desde el inicio, cómo se ha venido desde un comienzo tejiendo el plan redentor para salvar a la humanidad. Escuchemos cómo inicia Pablo pues entonces en los versículos del 17 al 23 primeramente. Dice: el Dios de este pueblo, es el discurso de Pablo, de Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo fuerte los sacó de ella. Por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto, Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. ¿Sí ven cómo inicia Pablo pues su relato histórico a través de la historia del pueblo de Israel? Según las palabras iniciales entonces con las que retoma aquí el apóstol, es evidente que en el recinto en la sinagoga hay tanto judíos
como gentiles que desean escuchar la palabra de Dios. De hecho, el contenido principal del sermón, como lo podemos observar, está dirigido más directamente a los judíos, pero en última instancia recibió más respuesta positiva de los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y suele suceder, y suele suceder. Sin duda, la nota clave aquí que Pablo quería resaltar en este sermón sobre la historia de Israel en el Antiguo Testamento era la misericordia de Dios hacia su pueblo, sus hechos de amor, sus hechos de bondad. Todo el énfasis, lo podemos ver acá, está puesto en eso, en la misericordia del Señor. Y fue Él quien eligió a Israel como su pueblo. Fue Él quien exaltó y puso por alto a Israel. Lo vemos nosotros en la historia del Antiguo Testamento. Fue el Señor quien les dio como regalo una tierra prometida. Y fue el Señor también quien les dio gobernantes y reyes para que los dirigieran. Y entre ellos, dice Pablo, levantó a David. Este era el punto al que él quería llegar. Porque fue a David, un hombre conforme al corazón de Dios, a quien el Señor le prometió que algún día le iba a dar un descendiente que sería el Salvador. No solo de Israel, sino de la humanidad. Amados, entendamos algo entonces. La aparición de Jesús en la escena de la historia de la humanidad, de ninguna manera fue algo fortuito o fue algo al azar, o fue el as que se sacó el Señor de la manga para ver qué se podía hacer por los pecadores perdidos y el mundo perdido. No, no fue eso. Jesús vino a este mundo en el momento preciso y de la manera perfecta como el Padre ya lo había planeado. ¿Desde cuándo? Nos dice Pablo también en algunas de sus cartas, desde la eternidad. Y hermanos, del mismo modo, así como Pablo relata que a lo largo de la historia del pueblo, ahí incrusta la introducción de Jesús, asimismo nosotros, con cada creyente, el Señor también teje nuestra historia personal sobre el mismo tapete de la historia de la redención. A Jesús, a Dios el Padre, al Espíritu Santo, no les interesa solamente la historia de Israel, sino que la historia de cada uno de nosotros es un hilo que también se teje en esa historia redentora. Y asimismo como Pablo inició su discurso con esa historia para hacerle ver a sus oyentes que en cada periodo, en cada etapa, en cada era de la historia siempre ha resaltado la misericordia de Dios. Pablo no solamente les está dando una clase de historia, lo que les está diciendo es, vean, si ustedes analizan desde un comienzo hasta el día de hoy, que Pablo está ahí en la iglesia de Antioquía, hasta el día de hoy, a lo largo de toda la historia, lo que ustedes han visto es a Dios obrando con misericordia. Y si tú miras tu vida, tu propia vida, también podrás reconocer que a lo largo de los años, la misericordia de Dios siempre ha estado presente también en tu historia. Y te animo a que hagas el ejercicio por un instante. Recuerda lo que ha pasado en tu vida. Desde antes de conocer del Señor, ¿cómo era tu vida? ¿De dónde te sacó el Señor? Y hoy en día, ¿de dónde te está sacando? Si tú miras, incluso sin conocer de Cristo, hoy analizamos y podemos reflexionar y entender de que ahí ha estado siempre la misericordia y la gracia de Dios con nosotros. Así es que, mis amados, claramente la intención del Señor a través de su palabra es que nosotros también entendamos que su llamado, desde lo que ha sido nuestra historia de vida, ha llegado a un punto culminante, como también lo llegó con el pueblo de Israel. Porque todo lo que cada quien hemos vivido, para mal o para bien, el Señor lo ha permitido para que hoy podamos nosotros reconocer la bondad, la fidelidad y el poder de Dios. Ha habido momentos difíciles en nuestra historia, así como la historia de Israel, una historia de altibajos espirituales y como nación. Y nosotros también lo hemos vivido.
La vida de cada persona también es una montaña rusa, llena de altibajos, momentos buenos, momentos difíciles, momentos de estar en la cúspide espiritual y momentos de estar arrastrándonos sin nada de fe y sin esperanzas. Pero ahí ha estado presente siempre la misericordia de Dios. Siempre, mis hermanos, siempre. Y Pablo continúa con su discurso entonces en los versículos 24 y 25. Dice, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Yo no soy el Cristo. Pero miren, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Pablo aquí se está refiriendo a la historia de Juan el Bautista. Recordemos que creo que habrá pasado tal vez unos 10 años u 8 años en que ya Jesús fue crucificado y también Juan el Bautista también ha muerto. Así es que en este muy bien estructurado sermón, Pablo incrusta esta sección donde hace alusión a esa obra profética de Juan el Bautista. Si ustedes han leído los evangelios entenderán un poco mejor la situación acá, ¿no es cierto? Era necesario que Pablo, en ese discurso de redención, incrustara este relato de Juan el Bautista, porque la aparición de Juan es la bisagra que conecta y le da transición tanto a la historia de Israel como a la llegada de la nueva era del pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Juan el Bautista es el que une las dos historias, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y de hecho el pueblo judío siempre reconoció a Juan el Bautista como el último de los grandes profetas que anunciaría la venida del Señor. ¿Cuál fue el punto? No le creyeron. Lo respetaron, sabían de que Juan el Bautista vendría como precursor, como el heraldo del Salvador, pero no le creyeron. Es más, aunque en varias ocasiones le preguntaron a él, a Juan mismo, si él era el Mesías, porque tenía características bastante particulares, siempre fue claro y siempre dijo que él solo era su precursor, el que abriría el camino al Salvador. Él no era ni tan siquiera digno, dijo, de desatar las sandalias de los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. En efecto, tanto el mensaje de Juan como su bautismo tenía como objetivo que el pueblo se arrepintiera, preparando sus corazones. ¿Por qué? Porque el mensaje de Juan el Bautista era, arrepiéntanse porque ha llegado la venida del Salvador. Pero el pueblo ni lo uno ni lo otro, ni se arrepintieron, ni tampoco le creyeron. Y algo que lamentablemente es muy común el día de hoy, es que mucha gente pone sus expectativas y aún sus esperanzas de salvación o de una nueva vida en personas o en religiones o en cosas extrañas. Eso quisieron hacer con Juan el Bautista. Él no lo permitió, pero la gente siempre está buscando. El ser humano siempre está con ganas de seguir a alguien o de seguir a algo. Necesita que alguien lo esté guiando, que alguien lo inspire, que alguien lo motive, ¿no es cierto? Por eso es que se levantan grandes líderes. El hombre constantemente está en esa búsqueda de líderes. Y muchos de los líderes no siguen a nadie, pero ¿a quién siguen los líderes? A sus propias ideas y metas y conceptos. Y en asuntos de fe o espirituales no es muy diferente. La gente cree en religión o escogen su santo de devoción. Decido no creer en esto, más bien creo en esto, decido no creer en aquello, más bien no creo en nada, pero la gente, cada quien escoge lo que bien le parece en temas de fe o espirituales. Sin embargo, hermanos, como lo dijo en su momento Juan el Bautista, ni él ni nadie más es el Salvador. El único Salvador es aquel en el que el Bautista y los demás discípulos, santos creyentes, siguieron. ¿Quién? Jesucristo. Juan el Bautista no dijo, miren, se llama Pedro, se llama fulana, se llama Perano. No, viene uno, del cual no somos dignos ni de desatar sus sandalias. Nadie más, nadie más.
Y escuchen esto. Una persona puede cambiar de religión, puede cambiar de santo de devoción, pero su corazón y su destino eterno nunca cambiará sin Cristo. Solo Cristo Jesús, el Redentor de los perdidos, puede cambiar nuestra vida desde su esencia y darnos vida eterna. Él, mis apreciados hermanos, es el Salvador que Dios prometió para salvar a los pecadores. La Biblia es extremadamente claro en esto, totalmente clara. Ni Juan el Bautista, ni Pedro, ni María, ni nadie se atribuyó de alguna manera ser el Salvador, sino Cristo Jesús. Así es que es bueno que nosotros también desde esta época, en esta época, obviamente, de que si Dios pone, como dice, pastores, predicadores para guiarnos, son instrumentos del Señor, pero no es en quienes debemos poner nuestra esperanza, ni nuestra mirada, sino en Cristo Jesús el Salvador, hermanos. Los seres humanos todos fallamos. Mi papá, mi mamá me fallaron, yo como padre de familia le he fallado a mis hijos, los hijos fallan, los del esposo, la esposa fallan, todos fallamos, menos Cristo, hermanos, menos Cristo. Y es lo que Pablo le está haciendo entender a sus oyentes en ese momento y nos quiere ayudar a entender a nosotros también el día de hoy. De alguna manera generar independencia de falsas creencias de las personas como tal, que tal vez quieran ser manipuladoras o controladoras, y más bien despertar la dependencia absoluta en Cristo Jesús. Pero veamos en el siguiente encabezado cómo se cumplió esa promesa. Dice el segundo encabezado, el cumplimiento de la promesa del Redentor. Después de relatar la historia de Israel y cómo a través de ella se teje la historia redentora, ahora Pablo también relata la historia de Jesús, resumidamente, pero en detalle. Y al hacerlo se concentra en los dos grandes hechos salvadores. ¿Cuál? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Esta es la continuación entonces de su sermón. Veamos lo que dice de los versículos del 26 al 31. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, es decir, les está dirigiendo a judíos y a gentiles. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocer a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras cuando lo condenaron. Aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandara a matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Poco a poco los va llevando al punto, al clímax, Pablo, muy sabio, muy inteligente. Y creería yo que es una muy excelente manera de nosotros aprender a evangelizar también. El propósito de Pablo entonces es anunciar el mensaje de salvación que se centra en la persona y en la obra exclusivamente de Jesús. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron al Señor y aunque no encontraron ningún pecado, ninguna culpa en él, lo terminaron condenando y asesinando. Pero además, el hecho de que Jesús fuese crucificado era una prueba para ellos, para sus oponentes, de que era un impostor, ya que las escrituras mismas enseñaban que la maldición de Dios recaería sobre todo aquel que muere en una cruz. Pero Pablo entonces les aclara que esa visión, ese concepto que tuvo la gente acerca de Jesús, no fue más que un juicio centrado solo en los propios conceptos de ellos. No en lo que había enseñado el Señor a través de su palabra, sino en lo que ellos creyeron o se imaginaron de Jesús.
Porque al resucitar al Señor de entre los muertos, Dios está confirmando que Jesús es el Salvador. No todos los días resucitan muertos. Y aquí está resucitando Jesús de entre los muertos. La resurrección del Señor verificaba entonces dos cosas. Demostró que su obra en la cruz fue suficiente. Y en segundo lugar, la resurrección por parte de Dios demostró que las palabras que el Señor había compartido durante su ministerio fueron verdaderas. Pruebas irrefutables para entender y aceptar que Jesús es el Salvador. Porque los que lo condenaron y los que lo mataron, dice Pablo acá, sin darse cuenta le estaban dando cumplimiento a los propósitos de Dios a través de su Hijo. Eso fue lo que hicieron. Sin entenderlo muy bien, sus enemigos lo crucificaron, pero de esa manera se está cumpliendo la palabra del Señor. Algo que yo acostumbro decirle a algunas personas cuando les comparto el Evangelio es que, hermanos, si nosotros decimos creer en Dios, una fe que supuestamente nace de la Biblia, ¿por qué no tomarnos el trabajo de leer y de estudiar la Biblia con responsabilidad? ¿Para qué? Para tener claro si lo que creemos es verdad o no, si es realmente lo que dice Dios o no. Yo veo que todo el mundo, cuando a alguien, yo no sé si a ustedes pues, cómo manejan ustedes su dinero, pero yo veo que a la mayoría de gente, a todo el mundo, cuando le pagan dinero, cuenta billete por billete, ¿no es cierto? Sea su sueldo o algún artículo, cualquier cosa, cuenta billete por billete, porque en cuanto a dinero, la gente no cree en lo que los demás le dicen, ¿no es cierto? Hermanos, ¿por qué no hacer lo mismo con los asuntos de fe que son tan importantes, tan importantes? Esto sería lo mínimo que deberíamos nosotros hacer, conocer nuestra Biblia para entender lo que creemos, hermanos. En otras palabras, para no tragar entero. ¿Saben por qué resultan por ahí tantos pastores, tantos predicadores, disculpen el término, tantos pastores y predicadores chafas por ahí, que ni se sabe cuáles son sus intenciones? Y hay multitud de seguidores atrás. ¿Saben por qué? Porque no nos tomamos el trabajo de conocer nuestras Biblias. Y esto es precisamente lo que está haciendo Pablo aquí. Los judíos y sus oyentes decían creer en Dios, pero ni siquiera sabían lo que decía Dios acerca de su Hijo Jesucristo en la palabra. Porque todo el Antiguo Testamento dice, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Debieron de haberlo reconocido cuando apareció, pero no lo entendieron. Y hermanos, al igual que los judíos de aquel tiempo, en la actualidad también mucha gente rechaza y desconoce a Jesús según sus propios conceptos, según lo que ellos mismos consideran de Jesús. Es más, mucha gente hoy condena a Jesús por los pastores, cosa totalmente diferente. Muchos hablan mal de Jesús o rechazan a Jesús por el mal testimonio de los cristianos. Y no tiene que ver, Jesús no tiene la culpa de que hayan tantos fraudes por ahí con caras de pastores o de predicadores. Jesús no tiene la culpa que tantas personas digan ser cristianas, pero vivir como peor que los mundanos. Entonces lo condenan, lo critican por sus propios conceptos, tal cual como sucedió en aquel momento que crucificaron a Jesús. Pero ignoran, ni siquiera se interesan por lo que Dios dice en su palabra sobre nuestro Salvador, y que la misma historia lo corrobora, hermanos, que la misma historia lo corrobora. Pablo sabiamente, lleno del poder del Espíritu Santo, les está llevando el Evangelio a personas que habían endurecido su corazón y que ya no querían creer en nada ni en nadie. Y ahí está
desde la parte histórica mostrándoles hasta la parte teológica mostrándoles la obra de Jesucristo. Así es que los animo a todos mis apreciados hermanos y amigos, tanto a aquellos que apenas están conociendo de Jesús como a los creyentes antiguos, a que, hermanos, examinemos, busquemos en nuestra Biblia en quién y por qué es que debemos creer en Jesucristo. ¿Por qué es que debemos creer en Jesucristo? Vuelvo y repito, hermanos, no traguemos entero, no traguemos entero. Y continúa Pablo entonces con su sermón, con su discurso. Los versículos 32 al 37 dicen: nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Historia y teología, para que no quede duda de quién es Jesús y cuál fue su obra redentora. Así como en los sermones de Pedro a los judíos, ustedes lo recordarán, que se basaba en gran medida en los textos del Antiguo Testamento que demostraban tener su cumplimiento en Jesús, Pablo acá también recurrió a las Escrituras para demostrar que Jesús era el Mesías que cumplió las promesas a David. Todos aquellos de la generación de Pablo han visto el cumplimiento de la promesa a David a través del poder de Dios manifestada en la resurrección de Cristo. Recordemos que ha pasado 8 o 10 años aproximadamente de que Cristo fue crucificado. La mayoría de los que están escuchando en ese momento a Pablo saben de primera mano, tal vez presenciaron lo que sucedió allá en el Calvario aquella tarde. En el pasado, Dios había levantado a David como rey, pero fue un rey temporal, porque murió y no resucitó. Pero por medio de su linaje levantó al rey cuyo reinado sería eterno. Y Pablo cierra entonces su argumento de esta manera irrefutable: la resurrección de Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Jesús es el santo que no vio corrupción. Él es el Hijo de Dios cuyo trono es para siempre. Es para siempre. Hermanos, a diferencia de la gran mayoría de sermones que se predican en la actualidad, que solo se basan en promesas de prosperidad, en promesas de abundancia, en promesas materiales, como podemos ver, los sermones de Pablo y de los otros discípulos se basaban en ¿qué? En lo que realmente es importante y verdadero: la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo, hermanos. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. No es solo prosperidad, no es solo abundancia, no es solo milagros. La obra de Cristo es el milagro más grande a través de ti, hermano. Amados, lo que tú y yo necesitamos para ser salvos, para ser realmente transformados, no son promesas falsas, ni verdades a medias, sino la verdad total del Evangelio de Jesucristo. ¿Y saben ustedes por qué los judíos rechazaron a Jesús en ese momento? ¿Saben por qué? Porque ellos esperaban que el Hijo de David prometido apareciera con un poderoso ejército para liberarlos de sus opresores, de sus enemigos, y entregarles todo el imperio y todo el poder a ellos. Por eso cuando apareció el Salvador, lleno de humildad, lleno de mansedumbre, no solo lo despreciaron, sino que prefirieron matarlo porque para ellos era una vergüenza. ¿Cómo así que esto es el Mesías? El Hijo de David, el Mesías prometido que vendría a salvarnos con mano fuerte. Prefirieron que Él muriera
a que los hiciera pasar esa vergüenza. Ni siquiera se interesaron en la muerte y la resurrección de Jesús. Ni siquiera eso. Y amados, hoy tristemente pasa igual. Desprecian lo que realmente es importante y lo más valioso, que es la obra de Jesucristo, su sacrificio, su resurrección. Porque hermanos, sin crucifixión y resurrección, no importa si eres rico, no importa si eres pobre, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres indio, si eres lo que sea, estarías perdido en tus delitos y pecados. Eso es lo que sucedería sin crucifixión y sin resurrección, hermanos. Así es que el héroe de la historia bíblica, por encima de Moisés, por encima de David, por encima de Salomón, por encima de los profetas, por encima de los discípulos, el héroe de la historia es ¿quién? Jesucristo el Redentor. Él es el héroe de la historia. Murió para que nosotros también muramos a nuestros pecados y resucitó para nosotros también tener nueva vida y vida eterna. Ese es todo el Evangelio, mis amados. Ahora entonces solo queda que sus oyentes crean y acepten a Jesús como su Salvador prometido. Y eso es lo que hace Pablo en estos últimos versículos de nuestro tercer encabezado. Un llamado a aceptar esa promesa de Dios. Después de presentarles el Evangelio como lo ha hecho con toda claridad y sin dejarles la más mínima oportunidad de argumentarlo, ahora Pablo toma aire y avanza hacia la última y más importante parte de su sermón, el llamado al arrepentimiento. Veamos lo que dicen los versículos 38 y 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, de Cristo, todo aquel que cree es justificado. Una manera poderosísima de cerrar un sermón. A lo largo del sermón, Pablo ha apelado a los constantes hechos de misericordia por parte de Dios, como ya lo hemos escuchado, ¿no es cierto? Pero ahora ofrece el mayor acto de misericordia del Señor, el perdón de los pecados a través de Jesús. Implícitamente, Lucas, el autor del libro de los Hechos, deja ver lo que fue Saulo de Tarso antes de ser el gran apóstol Pablo, antes de ser rescatado. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un fanático de su religión, convencido de que cumpliendo la ley de Moisés podía ser justificado y ser salvo ante el Señor. No obstante, ahora entiende y comprende la verdad del Evangelio. Y la verdad es que nadie es aceptado ni justificado ante Dios por medio de la ley. Nadie. Así es que el llamado de Pablo es urgente. Todo pecado, toda violación a la ley de Dios ha puesto a los hombres en profunda enemistad con su Señor y Salvador, con su Creador. Por tanto, solo la fe en el justo puede justificar y hacer aceptable a los pecadores ante Él. No hay otra forma, les dice Pablo, en que los hombres puedan ser justificados y perdonados, aparte de la fe en el Salvador y el arrepentimiento genuino de sus pecados. No hay otro medio, no hay otro recurso, les dice Pablo. Este es el Mesías que Dios prometió desde la antigüedad y ha llegado para darnos salvación. Ha muerto, pero ha resucitado, y poniendo nuestra fe en Él, podemos recibir esa vida eterna. Y esta es la invitación, hermanos, que el Señor hace hoy a nosotros también. Un llamado a abrazar su gracia, su perdón, su bondad. Seguramente que aquí entre los que estamos hay algunos Saulos de Tarso o Pablos. Personas que de una u otra manera han intentado acercarse a Dios o de buscar su aprobación por medio de religiones, por medio de prácticas extrañas, por medio de buenas obras, como muchos lo llegamos a hacer en algún momento.
Las buenas obras tienen su validez, claro que sí, pero no para salvar, sino porque son la manifestación de que ya somos salvos. Sin embargo, ha faltado lo realmente importante, hermanos: poner la fe y rendir su vida ante el único que nos puede justificar ante Dios. ¿Quién? Jesucristo, el justo. Puedes ser muy asiduo a la congregación. Puedes venir cada 8 días o 2 veces a la semana. Puedes traer tus aportes, puedes traer tus ofrendas o tus diezmos. Puedes hacer muchas cosas en la iglesia. Puedes comprar unos mercaditos y llevarlos a personas necesitadas. O puedes irte para otro lugar y comprar una tremenda veladora grande. Pero hermanos, nada de eso nos justifica ante Dios. Nada de eso. Claramente, de principio a fin, dice la palabra del Señor que el Salvador es Cristo Jesús. Saber que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios y que un día vino y entregó su vida por los pecadores, como nos lo ha enseñado Pablo esta mañana, es necesario, hermanos. Pero, escuchen esto: conocer el Evangelio solamente de manera académica, técnica, teórica, y no creerlo, no sirve de nada. Estas personas que estaban escuchando a Pablo sabían lo que había pasado con Jesús. Y de hecho, si vemos algunos otros apartes en los evangelios, les generaba lástima lo que había pasado con Jesús, pero no creían en él. Eso no lo salvó. La lástima no lo salvó. De pronto haber recibido un milagro de Jesús no lo salvó. Es la fe, hermanos. Igual nosotros. Decir, yo conozco del Evangelio hace 20 años, hace 15, hace 10. Pero si hoy mi fe no está puesta en Jesucristo, con arrepentimiento genuino también, hermanos, no está pasando nada en nuestras vidas. No está pasando nada en nuestras vidas. Eso sería como tener la fórmula contra el cáncer, pero usted rehusarse a tomarse la medicina o a hacerse el tratamiento para ser sanado. Igual. Hay una medicina, pero si no la quiero tomar. Mira, ¿cuál es tu pecado? ¿Qué es eso que te está arruinando la vida? ¿Qué es lo que te tiene lejos de Dios? Respuesta: solo Dios y tú lo saben. Y es por eso que hoy estamos acá. Estamos escuchando la palabra de Dios, para que vuelvas a poner tu fe en el Salvador. O si nunca has creído en el Señor Jesucristo, tal vez este es el día también de aceptar su llamado y abrazar esa gracia perdonadora, hermanos. Creo que Pablo ha sido inmensamente claro en predicar el Evangelio aquella tarde, y hoy lo hemos intentado hacer esta mañana también acá. Si estás desviado de Cristo, del camino del Señor, vuelve. Y si lo estás escuchando por primera vez, creamos en la verdad del Evangelio. No digamos creer en un Dios milagrero solamente, como aquellas personas de aquella sinagoga, que conocían algo de la palabra de Dios, pero ni siquiera se inmutaron por encontrar a Cristo en medio de ellas. Pero veamos la otra cara de la moneda, los versículos 40 y 41. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. ¿Qué? Miren, burladores, maravíllense y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que ustedes nunca creerían, aunque alguien se la describiera. Habiendo comenzado su apelación con una invitación, Pablo concluye ahora con una poderosísima y aterradora advertencia, realmente drástica. El apóstol echa mano a una advertencia del Antiguo Testamento registrada por allá en el pequeño libro de el profeta Habacuc. Habacuc 1, versículo 5 dice: miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. En aquellos años del profeta Habacuc que está citando Pablo, Dios había advertido a su pueblo de que se levantaría el rey Nabucodonosor y serían ellos entregados a Babilonia si Israel no se arrepentía.
Y en los días de Pablo, esta advertencia es la misma. Si el pueblo judío y las demás naciones no aceptan la misericordia y el perdón de Dios ofrecidos por medio de la fe en Jesucristo, tendrán también que verse enfrentados nuevamente contra el juicio del Señor. Si continúan con su rechazo, también serán rechazados. Históricamente, tal vez ustedes lo conozcan, las consecuencias de esta advertencia por el rechazo a Jesús por parte de los judíos se cumplió unos 20 o 30 años después de este sermón, cuando el pueblo de Israel fue totalmente aplastado y exiliado por más de 1900 años bajo el control del implacable imperio romano. Esa fue la sentencia de Israel por su rechazo a Jesús. Y acercándonos al final, mis amados, para lo único que sirve conocer el Evangelio y no creerlo. Para esto. Sirve para nuestra propia condenación. Para la condenación de los incrédulos. Es para lo único que sirve el Evangelio cuando no lo creo. El otro día alguien que le compartía el Evangelio casi que grotescamente me dijo: por eso es que no me gusta hablar con los cristianos. Porque no desaprovechan la oportunidad para sentenciarlo a uno, para condenarlo y mandarlo al infierno. Y yo no creo eso, porque es que Dios es amor. Ese es el decir de muchos, ¿no es cierto? Y claro, hermanos, claro que Dios es amor. ¿Y cómo manifestó Dios su gran amor? El mismo Dios que por amor entregó a su Hijo para que fuera crucificado para salvarnos, creo que es suficiente manifestación de amor. Es el mismo Dios que lleva a juicio a aquellos que desprecian su más grande expresión de amor también. ¿Sí ven la justicia de Dios? Por amor entregó a su Hijo, pero por eso mismo también los condenará a aquellos que los desprecian. Es como aquel padre de familia que ama a sus hijos, se esfuerza, se sacrifica por brindarles una vida digna a sus hijos, por darle estudio, prepararlo para afrontar la vida de manera correcta. Pero en su juventud, el hijo decide tomar malas decisiones, el mal camino, tal vez un camino delincuencial, y cuando está sufriendo las consecuencias de sus decisiones, le echa la culpa a sus padres. Y no es así. No es así, hermanos. Los padres cumplieron su parte, ¿no es cierto? Ahora el joven tiene que asumir las consecuencias de lo que él está decidiendo. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor en esta mañana, mis amados. Hay un plan redentor que se diseñó desde el origen de los tiempos. Dios lo ha llevado a cabo a través de toda la historia de la humanidad. Y en Cristo Jesús ha cumplido su promesa. El Redentor vino, entregó su vida para que tus pecados fueran perdonados y fuéramos salvos. Y hoy, mis amados, nosotros tenemos entonces que tomar la gran decisión. La gran decisión. Al escuchar el Evangelio, o creemos en Jesucristo como Salvador y le seguimos y rendimos nuestras vidas ante Él como Señor, o lo rechazamos y nos enfrentamos a Dios por despreciar a su unigénito Hijo, su máxima expresión de amor por nosotros. No hay un término medio. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. No nos deja un término medio. O somos claros o somos oscuros. O somos salvos o estamos... No hay nadie medio perdido. O somos salvos o estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, mis amados. Y no es terrorismo cristiano. Lo acabamos de leer, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Así es que, mis amados, este es el Evangelio y su verdad. No ha pasado de moda ni nunca pasará de moda. Aunque el mundo intente absorberlo, aunque el pecado y Satanás intenten diluirlo cada vez más, nunca pasará de moda. ¿Saben por qué? Porque tu historia, mi historia, siempre ha estado y estará marcada por la historia de la redención. Nadie se salva de que su historia se entreteja entre la historia de la redención. Nosotros no somos más que eso, un hilo que entreteje ese tapete de la historia
de salvación. ¿Estamos nosotros entonces atentos al llamado del Señor? ¿Estamos dispuestos a caminar con Él? Hermanos, y si hay alguien que todavía lo está considerando, si hay alguien que todavía lo está pensando, revise su propia historia y revísela a la luz de la historia redentora de la palabra del Señor. Hay muchas formas, muchas maneras de vivir la vida, pero solamente una, de ser salvos, de ser perdonados, y es la gracia de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, mis hermanos.